Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Vamos a meditar el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Jeremías, capítulo 7, versículo 23, nos muestra cuán desobedientes somos nosotros con Dios. A ver, hay gente que dice, yo hablo con Dios. ¿Han escuchado? ¿Es posible que hablemos con Dios, sí o no? ¿Y cuál es la manera, cuál es el medio, la herramienta o la forma de hablar con Dios? A través de la oración. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. Por eso Jesús lo dijo en Mateo 6:9. Cuando vayan a orar, no repitan tanto. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó una fórmula a orar. Es más, el mismo Jesús oraba. Mateo 26, 46, 27. Jesús oró por tercera vez antes de morir. Ahora, de aquí para el cielo, de aquí para con Dios, tenemos una manera. Se llama la oración. ¿Ustedes creen que Dios nos responde la oración, sí o no? ¿Cuál es la manera que Dios nos responde la oración? De allá para acá. ¿Cuál es la manera de escuchar a Dios que nos habla? ¿Cuál es la forma, el método que Dios quiere comunicar un mensaje a nosotros? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma? ¿De aquí para allá? Oración, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame aquello. De aquí para allá, oración. Ah, ¿y de allá para acá? De allá para acá hay dos maneras. Una, la palabra, ¿de quién es? La palabra. Entonces, si usted quiere escuchar la voz de Dios, debe leer la palabra de Dios. Si usted quiere saber lo que Dios quiere de usted, le manda a decir o habla o piensa, debe leer la palabra. El problema es que de aquí para allá estamos bien, pero de allá para acá, raspados. ¿Estamos mal? Nos cuesta leer la palabra de Dios. Y la segunda manera, para nosotros entender la palabra de Dios, para nosotros comprender la palabra de Dios, no la podemos leer sola. Necesitamos que nos la expliquen. Usted puede agarrar la Biblia y se puede poner a leerla sola, pero puede cometer el error de los protestantes o de los evangélicos. ¿Y cuál es? La libre interpretación. Voy a pedirle al Señor que me ilumine. Voy a leer la Biblia. Voy a leer la palabra de Dios. Pega el micrófono para que escuche eso. Agarró la Biblia el protestante. Señor, ilumíname. Señor, dame sabiduría. Judas se ahorcó. No, Señor, eso no me puedes decir tú. No. Ilumíname, Señor, de nuevo. Voy a leer la Biblia. Haz tú lo mismo. Y esa manera de leer la palabra es incorrecta. Y usted llegó y le dijo, Señor, ayúdame, ilumina. Abrí la Biblia. No, esa libre interpretación ha dado paso, por ejemplo, a que digan los protestantes, los católicos no tienen que confesarse porque Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Error, engaño. Ahí no dice, no te confieses. Ahí dice, no le quites el lugar a Dios y se lo deja a una persona.
porque Juan 20:23 dice que sí se pueden confesar. Y Mateo capítulo 9 dice que ese poder de confesar, de perdonar pecados, Dios se lo dio a los hombres. Cuando usted agarra la Biblia y la lee sin que alguien se la explique, la interpreta como se le ocurra, y entonces usted hace de la Biblia que la Biblia diga y haga lo que a usted se le ocurra. Y entonces, de aquí para allá, la oración de allá para acá, Dios nos ha dejado los sacerdotes. Si quiere, busque la Biblia un momentico para ver Lucas, creo que es Lucas 10, si no es 10 lo quedo debiendo. San Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, si no le doy otra cita bíblica. ¿Cómo va a ser Cristo? ¿Cómo va a ser Dios para que la palabra del Señor nos llegue a nosotros? A través de los ministros. Miren cómo dice Lucas 10:1. Oigan. Después de estos hechos, Jesús eligió a los otros 70 discípulos. Después de lo que había pasado, después de los hechos, Cristo eligió ¿a cuántos? 70 discípulos. Agarró a otros 70 discípulos y los envió delante de él. Y los mandó, oigan lo que viene, de 2 en 2, a todas las ciudades y lugares que estaba a punto de visitar. Cristo iba a morir, iba a ser entregado, pero antes delegó a otros 70 discípulos, 72 discípulos, a todos los lugares y sitios a donde él pensaba ir. En español, de aquí para allá oramos, de allá para acá Dios nos responde a través de la Biblia y a través de discípulos que nos explican las Escrituras. Y esos discípulos llegan a todos los lugares donde él pensaba ir. Por eso Marcos 16:15 llega a decir Jesús: vayan, vayan, vayan a los apóstoles, vayan, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, porque él necesitaba que las sagradas escrituras no se torcieran, porque él necesitaba que las sagradas escrituras se interpretaran bien. Mandó a los discípulos a predicar. Escuchen cómo lo dice Marcos 16:15. Oigan, paren la oreja. Por fin, mientras los 11 estaban en la mesa comiendo, se les apareció Jesús. Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Oigan. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Prediquen todos lados la buena noticia. ¿A quién? A toda criatura. A toda persona. Entonces, de allá para acá, Dios nos habla a través de la palabra y a través de los sacerdotes que nos explican la palabra. Ahora sí vamos a leer la primera lectura del día de hoy. Cuando de aquí para allá nosotros elevamos una oración, Dios nos escucha. Pero cuando de allá para acá Dios nos manda la palabra, nosotros no escuchamos a Dios. ¿Alguno tiene un hijo sordo? Sordo en el sentido figurado. Que usted le habla y no le hace caso. Y usted dice, este pelado es como sordo. Le dije ayer que tendiera la cama. Y hoy se paró y no la tendió. Ese muchacho es sordo. Le dije ayer que recogiera los platos y los vasos y la cuchara donde comió. Y hoy volvió a comer y se levantó y las moscas ahí paseando la comida, ¿no lo recogió? ¿Conocen algún hijo sordo? ¿Alguno? ¿O algún joven? La mamá dice, ayer le dije a mi hija que no saliera a callejear. Y hoy está callejeando. ¿Conocen algún hijo sordo? Ayer le dije a mi hijo que dejara las groserías. Y hoy anda diciendo groserías. ¿Conocen algún pelado así? Y entonces, por más que le hablo, no escucha. Y dice la mujer, mire mi marido cómo es. Le dije que dejara los jueguitos con la vecina. Le dije que dejara los jueguitos con la vecina. Y todavía se está escribiendo un mensaje.
ese va a perder la familia, ese va a perder la casa. ¿Conocen algún marido sordo? ¿O no lo conocen? ¿O conocen alguna esposa sorda? Le dije que arreglara la casa, que la limpiara, que fuera feo presente. Y esa casa parece una cochinera, ni la limpia. ¿Qué es una persona que se hace la sorda? Aquel que escucha, que escucha, que escucha y no hace caso. ¿Conocen alguno así? Que usted le habla y sigue haciendo lo que quiere. Hasta el punto que usted dice, pues ya ese es sordo y no voy a hacer más, porque esa persona hace. De eso se trata la primera lectura. Que nosotros hemos sido sordos, porque Dios nos manda a los profetas, a los sacerdotes a hablarnos y no le hacemos caso. Escuchen cómo lo dice el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23. De aquí al cielo hacemos oración, Dios, Dios, Dios. Pero de allá para acá, Dios nos responde con su palabra y no obedecemos. Oigan. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su... Ya va. ¿Cuál es la orden que dio al pueblo? Escuchen mi voz. ¿Cuál es la orden? Escuchen mi voz. ¿Cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? A través de la palabra. A través de la predicación del sacerdote. ¿Lo estamos haciendo? Sí. Vamos bien. ¿Escuchamos la voz de Dios? Sí. Por eso usted ve que en todas las misas siempre hay una proclamación de la palabra. Y fíjense en un momentico. En ese lugar que se llama altar se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y siempre al lado del altar hay otro lugar que se llama ambón, credencia, donde se proclama la palabra de Dios. Y ustedes ven que el sacerdote de aquí comienza la Santa Misa, desde el altar. Y en un momento viene aquí, los lectores leen la palabra y después el sacerdote proclama el Evangelio. Los dos son importantes. ¿Y para qué es este lugar que se llama ambón? Para proclamar la palabra de Dios. Ahora, ¿el pueblo escucha la palabra de Dios? Sí. ¿Usted oye la palabra de Dios? Sí. Pero de que la oiga y le haga caso es otra cosa. Ejemplo, ¿usted ha escuchado que hay que confesarse? ¿Sí o no? Juan 20, 23. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, que tiene que recibir la comunión? ¿Sí o no? Sí. Juan 6, 54. ¿Y cuánto tiempo tiene sin comulgar? ¿Usted ha escuchado que no hay que ir donde los brujos? Deuteronomio 18, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto tiempo tienen participando de la brujería? Ustedes no, los que no vinieron. ¿Usted ha escuchado que hay que casarse por la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Mateo 19, 5. ¿Y ya se casó por la iglesia? ¿Usted ha escuchado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no hay que andar fornicando? 1 Corintios 6, 18. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene fornicando? ¿Usted ha escuchado que el matrimonio es sagrado hasta que la muerte los separe? ¿Y por qué vive en adulterio? Hebreos 13, por allá, 4, 3, por ahí. Usted ha escuchado de la palabra de Dios muchas cosas. Y si quiere escuchar, lea 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Puede leer Gálatas 5, 19. O puede leer Efesios capítulo 4 del 25 en adelante, donde hay una lista de pecados, que usted la ha escuchado. Usted ha escuchado que hay que amar al prójimo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y usted, entonces, por qué tiene enemigos? ¿Hemos escuchado la palabra de Dios? Sí. Vamos bien. Oigan, de nuevo. Esta es la orden que le di a mi pueblo. La orden de nosotros es... Escuchen mi voz. La hemos cumplido. Hemos escuchado la voz. Pero lo que viene, todavía no. Escuchen mi voz. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Cuando Dios es el Señor nuestro, escuchamos la voz y nos hacemos parte de Él. Oigan, vamos bien. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. Yo voy a misa, Padre. Yo me confieso, Padre. Yo hago oración, yo leo la Biblia. Estoy caminando por los caminos
de Dios. Antes a lo mejor no leía la Biblia, no hacía oración, no participaba en la celebración de la Eucaristía. Vamos bien, no vamos tan mal, vamos bien. Caminen por los caminos del Señor. Aquí estamos en la celebración. Estamos caminando como Dios manda. Vamos bien. Luego. Para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon. Dios diciendo por un lado, escuchen mi voz, caminen por mis caminos, háganme caso. Sí. Y la respuesta de nosotros, pero ellos no escucharon ni prestaron oído. No escuchamos ni prestamos oído. Oigan lo que viene. Caminaron según sus ideas. Caminaron según sus ideas. La Biblia puede decir que no vayan donde los brujos, pero yo, como voy con Vicente y con la gente, voy donde los brujos. Camino según mis ideas. A ver, Dios está en todos lados. ¿Por qué yo voy a ir a la iglesia a la misa? ¿Por qué yo voy a ir un domingo a la iglesia? ¿Para qué? Si Dios está en todos lados. Mire, padre, yo estoy haciendo la comida y estoy rezando. Yo hago más oración que usted porque todo el día me lo pasa orando. Yo estoy lavando la ropa y estoy orando. Yo estoy llevando a los niños a la escuela y estoy orando. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Porque Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Escuchamos la voz de Dios, pero no le hacemos caso. Caminamos según nuestra propia idea. Yo creo que a los niños hay que bautizarlos cuando sean grandes. De chiquitos no hay que bautizarlos. Es mi idea. Es lo que yo pienso. ¿Qué piensa la Biblia? No me importa lo que piense la Biblia. Yo pienso lo que a mí se me ocurra. Yo pienso que uno no tiene que estar en la iglesia dando de golpe de pecho y golpe de pecho y golpe de pecho. Esa es su idea. Camina según su idea, pero no según los mandatos de Dios. Cuando ustedes y yo tenemos nuestras ideas por encima de las cosas de Dios, hacemos lo que se nos ocurra, pero no hacemos caso a Dios. Podemos escuchar la palabra, podemos leer la Biblia, podemos hacer oración, podemos ir a misa, pero si vivimos según nuestras ideas, como el viejito que le preguntaron, Epadón, ¿y usted por qué no se ha casado? El abuelo tenía como 80 años. ¿Por qué usted todavía no se ha casado? ¿Cómo? Ni escuchaba. ¿Por qué no se ha casado, abuelo? No, todavía no, padre. Y eso, estoy probando la mujer a ver si me sale buena. Ya iba a morir el abuelo. Eso es caminar según sus propias ideas. Primero lo que yo pienso, lo que a mí se me ocurre, y después que Dios piense y diga lo que quiera. Y entonces dice Dios, así no. No andes caminando según tus ideas, porque eso no le gusta a Dios. ¿Caminaron según sus ideas? Según la maldad de su corazón. Y en las ideas, y en el pensar, y en el actuar del hombre, ¿qué hay? Maldad. Por eso Jesús llegó a decir por allá en Mateo capítulo 5, del 19 en adelante. Antes se dijo, amen a sus amigos, odien a sus enemigos. Pero yo les digo, tome. Antes se dijo, la manera de pensar del ser humano es esa. Lo que a mí se me ocurre, dice Jesús, pero bórrenla de sus mentes y ahora tiene que ser de esta manera. No según su parecer, sino que lo que Dios manda y lo que Dios piensa. Escuchen. Según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. ¿Qué es lo que le damos a Dios? La espalda. Por eso yo me río. Cuando hablo con la gente y llega me dice la gente. Yo cuando era joven, yo era catequista. Yo cuando era joven, yo era monaguillo. Cuando yo era joven tocaba las campanas de la iglesia. Yo me la pasaba los domingos en misa. Yo era una persona muy creyente. Y ahora ni la iglesia piso. Ya quemé esa etapa. Ya me aparté de la iglesia, ya no más. Entonces, esas son las personas de las que habla la Biblia, que caminaron como le vino en gana y le dieron la espalda a Dios. De inicio le daban el frente y eran muy devotos y muy creyentes. Y ahora le dan la espalda, es decir,
abandonan a Dios y hacen lo que quieran. Y miren lo que viene ya para terminar. Escuchen. Yo les envié a mis siervos. ¿Cómo? Yo les envié a mis siervos. Lucas 10 que acabamos de leer. Cristo mandó a 72 discípulos a los lugares y pueblos donde él pensaba ir. Jesús le dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y dice Jeremías, yo le envié A mis siervos. a mis siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Los profetas. ¿Para qué? Un día y otro día. Para que un día y otro día Pero ellos no lo escucharon. le hablaran de Dios, pero ellos, No los escucharon. ¿cómo que no? Si iban a la iglesia. ¿Cómo que no? Si escuchaban la predicación. ¿Cómo que no? Si el mensaje les llegaba. ¿Cómo que no lo escucharon? Entonces la manera de escuchar a los profetas y a Dios, óiganla. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus De padres. nuevo, ellos no lo escucharon, No los escucharon ni le prestaron oído. ni le prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Se lo explico en español mejor explicado. Miren, yo me puedo cansar predicando la palabra de Dios. Puedo estar en las comunidades los domingos celebrando la misa. No podemos ver las caras los domingos o los jueves en la celebración. Muchos de ustedes los conozco, los he visto. Han participado, otros son nuevos, bienvenidos. Y les puedo hablar de Dios muy bonito y les puedo predicar muy hermoso. Y aquí, díganme, ustedes no tanto, pero estos, los de aquí, los del teléfono, no le vayan a decir a nadie. Escuchan la misa todos los días. Todos los días saben a qué hora se publica y ahí están. Y bienvenidos, no se vayan, aquí están. Y sigan escuchando. Señora Padre, yo escucho la misa, después de la misa escucho el evangelio, después las oraciones, hasta 4 y 5 horas. Y si yo predico todo el día, ahí están escuchando la palabra de Dios. Y escuchan, y escuchan, y escuchan, y escuchan, escuchan, escuchan. Me puedo desgastar la garganta, me puedo enfermar predicando, puedo llevar la palabra, la puedo explicar que usted diga, nah, guará, yo la entendí, hoy entendí la misa, no la entendía, no sabía lo que... Mire, esa predicación sí la entendí, la comprendí, esa era para mí. El Padre puede hacerlo muy bien, muy bonito, muy hermoso. Pero si ustedes cierran el corazón y no hacen caso a la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro oído, todo lo que yo puedo hacer no sirve para mucho. Todo lo que yo puedo predicar no sirve para todos. Por eso Jesús llega a decir, salió el sembrador a sembrar. Una semilla cayó a lo largo del camino. Otra semilla cayó entre piedras, otras entre espinas y otra en buena tierra. Así somos nosotros. Unos somos distraídos, otros despreocupados, a otros nos la roba el diablo y hay otros donde sí cae en buena tierra. Por más que se le predique, por más que se le evangelice, por más que usted tenga el rosario en su casa, por más que usted tenga la Biblia, la oración, por más de que usted vaya a la Sagrada Eucaristía, por más de que vaya a un retiro, por más de que esté aquí todos los días escuchando la misa, si cierra su corazón y no obedece, si sigue sus ideas, si sigue sus caprichos, si sigue lo que usted piensa, lo que usted manda, lo que a usted le ocurre, se convierte en una persona obstinada de corazón y la palabra de Dios no llega allá. Y aunque hayan profetas y aunque hayan personas buenas y aunque nos hablen de Dios, nosotros no vamos a vivir nada. Somos como los seminaristas. Miren, cuando yo estaba en el seminario, hacíamos un retiro de inicio del año. Y entonces cuando íbamos a hacer el retiro de inicio del año, a nosotros nos gustaba que nos sacaran del seminario. No nos gustaba hacer retiros en el seminario. Todos los días en el seminario limpiando, lavando, estudiando, jugando, ya estábamos cansados. Y un día no había dinero para sacarnos a un retiro porque eso era transportes, eso era comida, eso era darle una ofrenda al predicador, era alquilar un lugar. Y todos los seminaristas estábamos bravos. Y yo recuerdo que dijo el rector, a ver,
¿Qué pasa? Que no quieren ir al retiro. Y se paró uno de los más salidos y dijo, es que no queremos hacer retiro en el seminario. El retiro tenemos que hacerlo en otros lados. Porque el retiro es fuera del seminario y no aquí. Dijo el rector, si no abren el corazón para que la palabra de Dios le llegue, ni aunque venga el mismo Papa a darles el retiro, lo van a vivir. Ni aunque Jesucristo venga resucitado y se nos aparezca y nos dé retiro, lo van a recibir. El retiro lo vamos a hacer aquí y ustedes con su Biblia van a vivir el retiro. Y ese año que hicimos el retiro nos dieron una lección tan bonita en el seminario que nosotros no queríamos vivir, que pensamos que no, que todo el tiempo allá. No se trata del lugar, no se trata del espacio, se trata del deseo, su corazón, su anhelo, como quiera para estar con Dios. Muchas oraciones, mucho contacto con lo sagrado, pero a veces no respetamos los sagrados. Por ejemplo, los monaguillos, estos no, otros que no han venido. A veces se ponen tan familiarizados con los sagrados que no respetan lo sagrado. Y por eso usted ve que los monaguillos se quedan dormidos, se ponen a hablar, se toman el vino, se comen las hostias, se comen las ofrendas, ya no respetan. Porque tanto tiempo en el altar hace que falten el respeto. Los que trabajan en la iglesia ya no respetan lo sagrado. Porque tanto tiempo con lo sagrado que dicen, ¿y para qué voy a estar en misa? Otra misa más que el padre predique. De todas maneras, yo soy el encargado de colocar la música. Yo soy el encargado de colocar la luz. Yo soy el encargado de manejar. Y ustedes se dan cuenta cómo, aunque sean cercanos a las cosas de Dios, parecen los mismísimos ateos. Porque endurecieron el corazón. Y como endurecieron el corazón, la palabra de Dios ya no entra, no hace efecto, se hacen los sordos y por muy cercanos que estén a la iglesia y a las cosas de Dios, son los más ateos. Estos no, otros que no vinieron. Igual nosotros los sacerdotes, nos podemos convertir en máquinas de sagrado, de lo religioso. Vamos a hacer la misa. Y en el Padre, el Espíritu Santo, mi Señor, tengo tu Espíritu, bueno, pedí un perdón de pecado, yo confieso, entre todo por eso, Dios Padre, todo por eso, ten misericordia de nosotros, y usted no entiende nada. Y entonces cuando toque la hora de predicar, bueno, Dios dijo, ámense, amémonos todos, querámonos todos, Jesucristo los ama, y viva Cristo, y aplauso para Cristo, y ya, chao, cheo, terminó la homilía. Y usted llegó a la misa, y la misa duró como 20 minutos, 25 minutos, y dice, náguara, qué misa más rápida. ¡Qué misa más bonita! Así que me gusta la misa. Claro, el sacerdote no lo está viviendo, no lo está disfrutando. Por eso la iglesia nos dice a los sacerdotes que debemos celebrar una misa al día. 2 misas por razones pastorales de las comunidades. Y máximo 3 misas con permiso del obispo. Cuando usted escuche a un sacerdote decir, hoy voy a celebrar la 5ª misa. Esta es mi 6ª misa del día domingo. Diga, ese sacerdote se va a quemar. Y pronto o deja el ministerio, pronto se cansa o pronto se va de la iglesia y dice ya no puedo más. Porque celebró más de 3 misas al día, se quemó y cuando alguien se quema ya no sirve. Cuando agarramos lo sagrado, nos familiarizamos con lo sagrado, no escuchamos la voz de Dios, colocamos nuestro corazón de piedra, ya las cosas de Dios ni nos duelen, ni la escuchamos, ni la oímos, ni comulgamos, ni nos confesamos. Y aunque estemos en la misa, nuestra mente está pensando en pajaritos preñados. Y aunque escuchemos la misa y la misa sea para nosotros y la predicación sea para nosotros, decimos, eso no es conmigo, eso es con fulano, eso es con sutano, eso es con merengano. Hasta el punto de que algunos en misa hasta el celular saca y se ponen a mandar mensajes y WhatsApp. No les importa. ¿Qué hacen? Tienen un corazón endurecido. Y como lo sagrado no le importa, hace lo que le viene en gana. ¿Y qué hacemos con esas personas? Les envié mis siervos los profetas para que les hablaran de Dios. Pero ellos endurecieron su corazón. Se fueron según sus pensamientos, su manera de ver las cosas.
Me dieron la espalda. Oigan, Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. y se comportaron peores que sus padres. Por lo menos, ustedes no miraban, y termino con esto, cómo eran nuestros padres, los abuelitos, ¿no se acuerdan cómo eran? ¿Eran devotos o no? ¿Hacían silencio de misa o no? ¿Se arrodillaban en la iglesia cuando llegaban o no? ¿Hacían sus oraciones o no? ¿Tenían su altarcito o no? ¿Cómo eran nuestros padres? Recuérdenlos. ¿Cómo eran los abuelos? La misa dominical era obligatoria. Tenían su oración, se encomendaban a Dios, iban a trabajar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga mi día, bendiga esto. Iban a comer, que Dios bendiga los alimentos. Iban a las cosas de Dios, sagrado. Los abuelitos antes usaban, ¿se acuerdan que usaban sombrero? Llegaban a la iglesia, ¿qué era lo primero que hacían? Se quitaban el sombrero y entraban a la iglesia. Salían de la iglesia, se colocaban eso. Miren los jóvenes hoy día en la iglesia, hasta con gorra van y no se la quitan. Y si usted le dice algo, dice, ay, pero meta conmigo porque me voy de la iglesia. Ay, delicadito. Los abuelos llegaban a Semana Santa. ¿Cómo eran en Semana Santa? Devotos, ¿sí o no? ¿Trabajaban en Semana Santa? No. ¿Guardaban ayuno? ¿Hacían oración? El Viernes Santo no se hacía nada. Como es la gente de hoy día. Deje que llegue la Semana Santa para que vean. Vamos para el río. Para allí, para el río. ¿Cómo que llama el río allí? A ver que ustedes también van para allá. Vamos para el río Santo Domingo. Para allí. Vamos para la playa. Vámonos de paseo. Vamos para este lado. En Semana Santa a ver qué inventa. A mí me da risa con los protestantes. No creen en la Semana Santa y piden vacaciones de Semana Santa. No los entiendo. La van a ver ahorita que llegue. Obstinaron su corazón. Peor que sus padres. Los padres de ustedes, los padres de nosotros, aunque sea, eran dóciles. Pero nosotros somos rebeldes. Que esta palabra de hoy nos ayude a entender que debemos dejar la rebeldía. Debemos dejar de ser cabezadura. Tantas misas, tantas oraciones, empecemos a cambiar. Tantas cosas de Dios, tantos cercanos, empecemos a ser distintos. Y a los que están en el altar, a los que sirven en el altar, dejen de ser cabeza y corazón dura, porque hasta la ofrenda se agarran, se comen lo que encuentran, dañan lo que ven, destruyen. En vez de ayudar y colaborar, están haciendo daño. Y eso está mal. Cuando estamos en las cosas de Dios, los primeros que respetamos las cosas de Dios somos nosotros que estamos al frente. Los primeros que debemos respetar los sagrados son los sacristanes, son los monaguillos, son los ministros, son los sacerdotes, son los que trabajan en la iglesia. Y parece que esos sinvergüenzas son los más ateos. Los de aquí no, los que no vinieron. Que la palabra